Buenos días. Qué privilegio es poder estar aquí con ustedes esta mañana para adorar a nuestro Dios. Mi nombre es Sammy Palacios, tengo el privilegio de ser uno de los pastores aquí en la iglesia. Si aún no nos hemos conectado, si no nos hemos conocido, me encantaría poder hablar contigo después del servicio y así podernos conocer. En el tercer siglo, en la ciudad de Megiddo, en Israel, había una iglesia pequeña que se reunían semanalmente cada domingo para adorar a nuestro Señor. Entre esta iglesia habían dos personas que resaltan entre esta congregación. La primera persona era un hombre que se llamaba Gallianus. Él era un centurión del Imperio Romano, y como un centurión él estaba a cargo, tenía responsabilidad sobre por lo menos 100 soldados romanos. Y este Gallianus pertenecía a esta iglesia. La otra persona que también es digna de ser mencionada es una mujer que se llamaba Akeptus, una mujer fiel a esta congregación. Estas personas se reunían semanalmente todos los domingos en Megiddo, en Israel, en el tercer siglo, para adorar a nuestro Señor. Siervos del Señor ahí. Ahora, la historia de esta congregación de Megiddo en el tercer siglo se perdió hasta recientemente, hace unos años atrás, salió a la luz la historia de esta iglesia. Y la manera que salió a la luz es interesante. Allá en Megiddo, en Israel, un grupo de prisioneros estaban escarbando. Ahora, no estaban escarbando para escaparse de su prisión, o por lo menos esta vez no lo estaban haciendo para ese motivo, sino ellos estaban escarbando ahí en su prisión como parte de un programa de trabajo para los prisioneros. Y estos hombres ni llegaron a 1 metro hasta cuando, mientras ellos escarbaban, que se toparon con un piso. Y cuando iban escarbando, se dieron cuenta que era un piso pequeño que pertenecía a esta iglesia del tercer siglo en Megiddo. Cuando salió todo el piso, como les digo, no era algo tan grande, se dieron cuenta que el piso tenía teja en un estilo que le llamamos mosaico. O sea, toman la teja para hacer diseños en el piso. Y en este piso habían 3 cosas que son dignas de mencionar. La primera es que en este piso estaba el primer código cristiano que se usaba en esos días para decir que uno pertenecía al Señor como creyente, que es el pez, el símbolo del pez, que quizás hoy en día se ven que las personas lo ponen en los autos o quizás se lo ponen en la ropa que usan. La otra cosa que es digno de mencionar es que en este piso era la mención más antigua fuera del Nuevo Testamento de Jesús como Dios. O sea, allí mencionaba que Jesús es Dios. Y en la historia de todo el cristianismo, afuera del Nuevo Testamento, es la mención más antigua que menciona que Jesús es Dios. Y es lo que creemos nosotros hoy en día, ¿cierto? La tercera cosa que se mencionó eran estas 2 personas también. Se mencionaba a Gallianus. Y en el título que le pusieron ahí es que él servía como un centurión romano. Entonces dice su nombre, Gallianus, centurión romano, hermano en Cristo. Y luego también menciona a Akeptus y la nombra a ella como una mujer piadosa, una mujer de Dios. Y también menciona que ella, ahí en esta iglesia pequeña, fue quien donó el púlpito de la iglesia. Personas que se reunían una vez por semana los domingos para adorar a nuestro Dios. Una iglesia pequeña. Cuando yo me pongo a pensar
en iglesias pequeñas, me viene a la memoria mi infancia. Porque yo crecí asistiendo a iglesias pequeñas, donde todos los niños estaban con sus padres en el servicio y cantábamos los mismos cantos, escuchábamos el mismo sermón. De vez en cuando, durante la semana, nos mandaban a nuestras clases de niños. Los domingos en la mañana, antes de el servicio principal, los niños salían. Y recuerdo que en una iglesia en particular donde yo asistía, a nosotros los niños, como era una iglesia pequeña, nos mandaban para afuera, literalmente afuera. No afuera a un salón, sino afuera. Y ahí afuera habían dos opciones donde nos enseñaban nuestra escuela dominical, ya sea en pleno sol, sentados en sillas que se doblan, o a veces buscábamos un árbol o una sombra donde podíamos sentarnos. Si no era afuera, nos metíamos todos los niños en la camioneta de la iglesia. Y ahí yo recuerdo, nos enseñaban nuestras enseñanzas. Y estas personas, Gaianos y Aqueptus, me hacen recordar de eso, pero me hacen recordar en una persona en particular. Una persona que nunca se me va a olvidar. En mi casa la llamábamos la hermana Telles. La hermana Telles. Y para mí la hermana Telles nunca se me va a olvidar, porque yo la recuerdo a ella como dos cosas: como mi maestra de escuela dominical, y también porque ella hacía las gorditas más deliciosas que jamás en mi vida he probado. Ella era para mí mi maestra de escuela dominical. Y yo recuerdo cuando salíamos, ya sea en pleno sol o nos metíamos en la camioneta, cada domingo, cada semana, ahí estábamos en esta camioneta. Ella se sentaba enfrente, nosotros, todos los niños atrás. Éramos pocos, era una iglesia pequeña. Y ella ahí nos enseñaba de las escrituras, las historias bíblicas. Pero luego también nos ponía a memorizar las escrituras, y cada semana teníamos que regresar y citar de memoria los versículos que ella nos decía. Y de vez en cuando, después de la escuela dominical, que antes de comenzar el servicio principal, todos los niños entrábamos y enfrente de toda la congregación, ahí nos poníamos a cada uno por uno, a citar la palabra de Dios. Fue para mí, yo recuerdo todo eso y lo puedo reconocer ahora, hoy en día, que Dios usó esos momentos para formarme, para transformarme, para hacerme quien soy yo hoy en día. Pero les dije, la hermana Telles, yo la recuerdo como mi maestra de escuela dominical, pero también les dije que ella hacía las gorditas más sabrosas. Fiel era la hermana Telles, que no solo nos enseñaba, nos servía a nosotros los niños una vez por semana, sino también una vez por mes. La hermana Telles se ponía a hacer una venta de gorditas. Una vez por mes. Ella colectaba fondos o colectaba la comida que necesitaba para hacer estos platillos y lo vendía. Y nunca, todavía lo tengo de memoria, en un plato, 3 gorditas, arroz, frijol y lechuga y tomate. Y las gorditas más deliciosas que nunca he probado en mi vida, fuera de las que ella ha hecho. Ya les estoy dando hambre, ¿no? No van a poder encontrar las gorditas de la hermana Telles, porque ella vivía, o todavía vive, en un pueblo pequeño que se llama Las Cruces, en el estado de Nuevo México. Y todo esto sucedía en los 90s y en los principios del milenio también. Entonces aquí no van a poder conseguir las gorditas de la hermana Telles, pero ella hacía estas gorditas para venderlas, y con los fondos que ella colectaba, ¿sabes qué? ¿Quieren saber lo que ella hacía? Fue y se compró un auto. No se crean. Ella usaba esos fondos para servir a la iglesia. Todo lo que ella colectaba lo agarraba y se lo daba al pastor para que se usara en la iglesia, para ayudar a los miembros de la congregación. Se usaba esos fondos para pagar los biles de la iglesia y a veces de los demás. La hermana Telles era para mí lo que Aqueptus en Megiddo en el 3er siglo era: una mujer piadosa, una mujer de Dios.
Y yo solo les mencioné 2 cosas. Me imagino y lo sé, que ella hizo un montón de otras cosas que yo no sé las cosas que ella hizo en particular para esta iglesia. Pero ella lo hacía para adorar y glorificar a nuestro Dios, como sierva del Señor, como mujer piadosa. Para mí, la hermana Telles en los 90s y al principio del milenio, en las cruces Nuevo México, es igual a Keptus de Megiddo en Israel en el 3er siglo. Queridos, les comparto estas historias de estas personas porque quiero que se den cuenta que nosotros como creyentes formamos parte de una familia extensa y hermosa de Dios. Una iglesia que va más allá que un pueblo pequeño como Frisco, Texas, que va más allá que el estado de Texas, que va más allá que de los Estados Unidos y que va más allá del tiempo en cual ahorita mismo pertenecemos. Nosotros formamos parte de una familia enorme que comenzó desde el 1er siglo en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia se forma, hasta hoy en día. Nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo si usted ha creído en Jesucristo como su Salvador. Entonces Gaianus, el centurión romano en Megiddo, y a Keptus también, la mujer piadosa, son nuestros hermanos. Así como la hermana Telles de los 90s en las cruces Nuevo México. Todos nosotros formamos parte de una familia hermosa que va más allá del tiempo, que va más allá de la cultura y la historia en cual nosotros vivimos. Eso es la iglesia. Por eso nosotros pertenecemos, somos parte de una familia hermosa de Dios. Y el propósito, hemos visto en estas últimas semanas, en esta serie, que nosotros existimos para hacer que Dios se vea bien en este mundo en donde nosotros vivimos. Dijimos que la iglesia existe para glorificar a Dios. Todo esto se trata de Él. No se trata de mí, no se trata de los pastores, no se trata de los líderes de la iglesia, no se trata de ti. Todo esto que hacemos se trata de Dios. Es para la gloria de Dios que nosotros existimos como iglesia y como iglesia local. Pero ¿cómo glorificamos? También lo vimos hace unas semanas y es más, pueden ver en estos rótulos que están acá, en estas banderas que están a mi izquierda, a su derecha, que existimos para glorificar a Dios y glorificamos a Dios como iglesia local, cumpliendo con la visión de Dios cuando nosotros cumplimos con la pasión que nosotros debemos de tener como iglesia. ¿Cuál es esa pasión? Es amar a Dios y amar a otros. Cuando nosotros cumplimos la pasión de amar a Dios y amar a otros, cuando nosotros sometemos nuestra voluntad, cuando nosotros sometemos nuestro corazón y alineamos nuestra pasión a amar a Dios y amar a otros, nosotros cumplimos con la visión de Dios de glorificarlo a Él. Por eso existimos como iglesia. Y bueno, y hemos visto que ahora vimos la visión de Dios, que es glorificarlo a Él, la pasión de la iglesia, que es amar a Dios, amar a los demás, amar a otros. Para hacer esto tenemos nuestra misión. Vimos que primer punto, el primer valor de la misión de la iglesia local es que pertenecemos a la iglesia, pertenecemos a esta familia. También vimos que como familia debemos de contribuir los unos a los otros en esta familia. Ese fue el primer valor. El segundo valor de la misión es que nosotros como familia que pertenece aquí a la iglesia, es que también debemos de crecer. Querido, quizás se oiga muy fuerte decirles esto, pero deben de crecer. No hay opción para esto. Y yo me incluyo ahí, yo debo de crecer en el Señor. Cada uno de nosotros que somos parte de esta familia, que contribuimos, debemos de crecer a la imagen y semejanza de Jesucristo. Hacernos parecer más a Él. Ese fue el segundo valor. Hoy vamos a ver el tercer valor.
que nosotros como iglesia local tenemos que cumplir, y muy simple, es servir. Lo pueden ver acá arriba en la bandera, que quizás está un poquito más atrás, pero es servir. Nosotros como creyentes, como parte de la familia de Dios que vamos creciendo, nuestro propósito y nuestro tercer valor es que debemos de servir. Debemos de servir los unos a los otros y también debemos de servir en nuestra sociedad. Cuando hacemos todo esto, cuando cumplimos con este valor de servir, mostramos que amamos a Dios y amamos a otros. Y cuando amamos a Dios y amamos a otros, le damos gloria a Dios. Él recibe la gloria que Él se merece. Entonces, el pertenecerle a Cristo como familia significa crecer en Cristo. Y crecer en Cristo significa servirle a Cristo. Entonces, hoy vamos a mirar cómo es que nosotros como iglesia, como familia que va creciendo en el Señor, servimos. Lo servimos a Él y servimos a otros. Y vamos a ver dos pasajes, y ahorita lo vamos a ver en un momento. Vamos a ver dos pasajes solamente, que en el Nuevo Testamento hay un montón de pasajes, casi en cada lado se habla del servir o del servicio. Pero aquí hoy vamos a ver un ejemplo de lo que un apóstol dijo y qué dijo otro apóstol. Primero vamos a ver lo que dijo el apóstol Pedro, y luego vamos a también ver qué es lo que el apóstol Pablo dijo de cómo iglesia nosotros debemos de servir al Señor. Entonces vamos a ver dos cosas hoy. Vamos a ver que el servir es un valor de la iglesia local que debe ser prioridad, y luego vamos a ver que el servir es un valor de la iglesia local que debemos poner en práctica. Entonces vamos a mirar el primer punto, que el servir es un valor de la iglesia local que debe ser prioridad. En otras palabras, debemos de poner en prioridad el servicio, el servir. Vayamos primeramente a Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Aquí en Primera de Pedro 4:10 vamos a ver qué es lo que el apóstol Pedro nos dice de cómo iglesia local debemos de poner en prioridad, o el por qué debemos de poner en prioridad el servir a otros. Ahora, el apóstol Pedro escribió dos epístolas en el Nuevo Testamento, y también se dice que por él Marcos escribió su evangelio. Aquí nos vamos a enfocar solo en la primera epístola de Pedro capítulo 4 versículo 10, y esta epístola de Primera de Pedro escribe a los creyentes que están siendo perseguidos, y porque son perseguidos por su sociedad, ya no están en un solo lugar, sino ya se han ido a otros lugares para salvarse sus vidas. Pedro les escribe a creyentes que están experimentando, miren esto, hostilidad externa. En otras palabras, porque ellos creen en Jesucristo y son parte y pertenecen de la iglesia, la sociedad y la cultura va en contra de ellos y ya han corrido para salvarse. Entonces Pedro escribe Primera de Pedro para animarlos a ellos, a que ellos perseveran en su fe, pero también para decirles que deben de servir los unos a los otros. Entonces Pedro es escrito a creyentes que están experimentando hostilidad externa, y aquí en 1 de Pedro 4:10 vemos lo que Pedro les dice y nos dice también a nosotros que debemos de hacer, como el servir ser una prioridad en nuestras vidas. Dice 1 de Pedro 4:10: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Aquí rápidamente vamos a ver tres cosas, y si está tomando notas las puede escribir. Tres cosas de Primera de Pedro 4:10. Vemos primero la habilidad, una habilidad. Vemos segundo una actividad, y tercero dirección y propósito.
Primero veamos lo que significa con habilidad. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios. Aquí habilidad habla de un don que cada creyente ha recibido. Dice, el don que haya recibido. Esta habilidad es algo que Dios le ha dado a un creyente, y se le dice que se tiene que poner en práctica. Es un don que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Y fíjense en esto, Dios es quien escoge ese don para cada persona, o esa habilidad para cada persona. Y Él se lo da a cada uno de nosotros. Es dado por Dios para hacer algo extraordinario en el día a día, o mejor dicho, en lo ordinario. Es un don o una habilidad que Dios le ha dado a usted, que Dios me ha dado a mí, a cada una persona que es creyente en Jesucristo. Es dado por Dios a nosotros. Es una habilidad para algo extraordinario, para ponerlo a uso en lo ordinario. Pero esto también, lo que nos dice aquí Pedro, lleva una actividad. Hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerle pies a lo que Dios nos ha dado. Hay que ponerle manos para que se extienda a los demás. Dice 1 Pedro 4:10, una vez más, cada uno ponga ¿al qué? Al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. No dice póngalo a acostar, arrúllalo, dale su tetita para que se duerma el don que Dios me ha dado. No, Él dice ponlo a uso. Hay una actividad que va con ese don o esa habilidad que Dios te ha dado. Usa la habilidad y nos dice como un administrador fiel. ¿Saben por qué? Porque no te pertenece a ti. No me pertenece a mí. Es algo que Dios me ha encomendado a mí. Es algo que Dios te ha encomendado a ti para ponerlo en uso, para estar usándolo. Porque algún día yo me voy a parar frente a Dios para rendirle cuentas a Él de cómo puso a uso los dones que Él me dio a mí. Y saben que ustedes también lo van a hacer. Entonces la habilidad que Dios le ha dado a usted va con una actividad y lo tenemos que poner en práctica. Pero esta también tiene una dirección y propósito. Ese propósito nos dice ahí 1 de Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio ¿de quién? De los demás. De los demás. De los demás. ¿Quiénes son los demás? Bueno, voltease a su derecha. Esa persona que está a su lado. Voltease a su izquierda. Esa persona que está a su lado. Mira hacia atrás. Mira hacia frente. A los demás. El propósito de por qué Dios te ha dado un don es para servirle a Él, siendo un fiel administrador para el beneficio de los demás. No es para que yo tome el don que Dios me ha dado y lo vamos a ver en un ratito, para que yo pueda presumir lo que Dios me ha dado a mí. No es para que digan qué bonito enseña el pastor Sammy o qué bonito canta otro pastor que está por allá. Pero Dios ha dado esos dones con el propósito de glorificarlo a Él y del beneficio de los demás. Eso es lo que nos dice 1 de Pedro 4:10. Vayamos ahora a lo que nos dice el apóstol Pablo. 1 de Corintios 12:7 nos dice también algo muy similar a lo que nos dice Pedro. Pablo también nos lo dice. Y así como Pedro les escribió a creyentes que estaban experimentando hostilidad externa, ahora Pablo en 1 de Corintios está escribiendo a creyentes que están causando hostilidad interna. 1 de Pedro, hostilidad externa. 1 de Corintios, hostilidad interna. Entre los mismos miembros están causando esta hostilidad entre ellos mismos. 1 de Corintios, Pablo escribe a esta iglesia, a estos creyentes en Corintio, realmente para regañarlos.
Porque si uno lee 1 Corintios se da cuenta, esta gente que son cristianos y él mismo les llama santos en el Señor, se están comportando como la gente más pagana de su cultura. Hay divisiones, hay pleitos, hay inmoralidad entre ellos mismos. Hay inmadurez entre ellos mismos. Y porque hay todas estas cosas, entre ellos mismos están causando hostilidad interna. Entonces Pablo les escribe a ellos para regañarlos y para que pongan todo en orden. Y mientras él habla del orden del servicio, también él usa eso para una oportunidad para hablar de los dones que Dios les da a cada creyente y cómo lo deben de poner a uso. Entonces 1 de Corintios 12:7 dice: a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien de los demás. Aquí igual solo vamos a ver dos cosas que Pablo nos dice: una habilidad y el propósito de esa habilidad. Entonces cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. Esto es lo mismo, él está hablando de esta habilidad que es dada a cada creyente por el Espíritu Santo. Pero aquí él está enfatizando que es un don o una manifestación del Espíritu Santo. Eso nos hace entender que cuando yo me pongo en práctica el don que Dios me ha dado, el Espíritu Santo se está manifestando en ese momento. Es una obra que el Espíritu Santo está usando entre los cristianos. Y hay un propósito, nos dice aquí también el apóstol Pablo. Cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de ¿quién? De los demás. No los voy a hacer otra vez voltear, pero ya entienden el punto. Es para los demás. Recuerden la inmadurez de los cristianos en Corintio. Me imagino que ellos estaban usando sus dones que Dios les había dado y estaban presumiendo entre ellos mismos. Mira qué tan santo soy porque Dios me está usando. Ese no era el propósito de los dones que Dios nos ha dado. Eso no es el propósito. El propósito es para los demás. Ahora no lo vamos a leer, pero Pablo sigue ahí y les voy a dejar de tarea que lean en esta semana 1 de Corintios desde todo capítulo 2 hasta el capítulo 14. Pero aquí en 1 de Corintios 12, después de aquí en el verso 14 en adelante, Pablo usa esta metáfora de la iglesia usando una imagen de un cuerpo humano. Y este cuerpo humano, Pablo dice que lleva muchos miembros. Tiene ojos, orejas, boca, lengua, dientes, pies, manos, dedos en los pies y en las manos. Y cada uno de esos miembros pertenecen a un solo cuerpo y cada uno de esos miembros son importantes. Y ahí Pablo les dice: ¿acaso el ojo le dice al oído, no te necesito? No, todo el cuerpo necesita cada miembro que tiene para funcionar. Y así mismo la iglesia necesita cada miembro, cada persona, cada don que cada uno tiene. Y no es para menospreciar el uno al otro, ni para elevar el otro, que mejor el otro que el mío. Y yo sé que algunos tienen más postura pública o se ven en lo público. Pero también hay cosas que jamás se van a dar cuenta. Así, recuerdan la hermana Telles. 2 cosas les mencioné. Yo sé que hacía ella más, pero no sé qué son. ¿Saben por qué? Porque no era algo público. Se lo dejo de tarea, pero Pablo luego va y llega al capítulo 13 y nos dice que cada miembro debe de usar su don. ¿Saben en cómo? En amor. Debemos servir en amor porque pertenecemos a una familia de Dios. Como familia nosotros servimos los unos a los otros en amor porque todos somos una familia. Pertenecemos aquí juntos. Ahora, esto no significa que lo hacemos perfecto todas las veces.
No, yo sé que no. Como toda familia, hay pleitos, hay no sé qué, diferentes cosas que hacen que las cosas no sean de color de rosa. Pero fielmente, aunque no sea perfecto, es servirle a Dios. Les doy un ejemplo. En mi casa, mi esposa y yo tenemos 3 hijos. Varones. Mi hijo mayor tiene 6 años, se llama Josea. Es más, aquí está, de este lado con mi esposa. Mi segundo hijo se llama Ezra, tiene 4 años. Y mi hijo más chiquito se llama Obed y él tiene 2 años. Ahora, siempre estamos cansados, Karina y yo. Pero nosotros queremos asegurarnos que nosotros estamos discipulando con bien a nuestros hijos. Entonces siempre les estamos enseñando historias bíblicas. De vez en cuando tenemos pláticas de la Biblia o este fin de semana una de las cosas que me encanta de hacer es salir afuera y mientras que yo estoy con mis hijos es preguntarles, miren el árbol o miren el cielo, ¿cómo te hace a ti pensar en Dios esto? Y ya me dan sus opciones y de vez en cuando se desvían y empiezan a hablar de Mario o de las películas que les gusta. Pero en fin, nosotros queremos discipularlos a ellos para que ellos tengan conocimiento del Señor, para que lleguen a conocer a Jesucristo como su Salvador y para que ellos crezcan y sirvan al Señor. Pero también los estamos discipulando en los quehaceres de la casa. Entonces, cada mañana ellos tienen que hacer algo como ayuda en la casa. Son parte de nuestra familia, son parte del hogar. Entonces no es solamente dame de comer cuando yo quiera o dame mi Nintendo, ponme la televisión. O sea, ellos tienen que contribuir y queremos que ellos puedan saber que deben de contribuir en la familia. Entonces, uno de los quehaceres que tenemos es que en la mañana ellos tienen que tomar los cubiertos que están en el lavaplatos y los regresan al cajón donde esos pertenecen. ¿Lo hacen todas las semanas? Todavía no está bien ya. Bueno, aquí está. ¿Lo hacen perfecto? Ya pongan la imagen. ¿Lo hacen perfecto? Obviamente no. Pero nosotros queremos fomentar y implementar en ellos que ellos tienen algo en cómo contribuir a la familia. Que ellos vean que no están en la familia solo para que nosotros les sirvamos a ellos, sino que queremos que ellos aprendan que ellos también sirven a la familia. Y como lo que queremos más que nada, obviamente, es que sirvan al Señor, pero que también cuando ellos crezcan y sean adultos y se vayan de nuestra casa, que se vayan a la universidad o a trabajar, si Dios permite que se casen con una mujer de Dios cada uno, que ellos puedan servir a su sociedad también. Ese es el punto, ¿no? Bueno, me gustaría si estuviera perfecto ahí, pero es ok, son niños, está bien. Queremos que ellos aprendan. Nosotros, hermanos, glorificamos a Dios como una iglesia por medio del amor a Dios y a otros cuando servimos sacrificialmente para Jesucristo. ¿Quieres darle gloria a Dios? ¿Quieres amar a Dios y amar a otros? Sirve sacrificialmente para Jesucristo, aquí adentro y también allá afuera. Entonces vimos que el servir es un valor de la iglesia local que debe ser prioridad. Pero vamos a ponerle manos y pies a este valor. Vamos ahora a ver que el servir es un valor de la iglesia local que debes poner en práctica. Y yo me incluyo ahí, debemos poner en práctica. Cada uno de nosotros. Dios te ha dado un don, si tú eres un creyente en Él, ponlo a práctica. Ponlo en práctica. Vamos a usar eso fielmente, lo que Dios nos ha dado. Entonces el segundo punto es que el servir es un valor de la iglesia local que debes poner en práctica. Sirve juntos buscando un lugar para ministrar desinteresadamente a otros aquí adentro y también allá afuera. Es buscar un lugar aquí adentro donde yo puedo servir. Preguntar, ¿dónde es que yo puedo servir? ¿Dónde quepo? ¿Dónde puedo entrar yo?
para ayudar aquí a la iglesia local. Y no solo en español, sino toda la iglesia. Somos una familia, somos una iglesia en 2 idiomas. Es servir, es buscar ese lugar para servir. Sirve juntos buscando un lugar para ministrar desinteresadamente a otros aquí adentro y allá afuera. Pero vamos a comenzar con aquí adentro. Mira, les voy a ser honestos, necesitamos su ayuda. La iglesia necesita su ayuda. Cada uno de ustedes los necesitamos. Hay diferentes áreas donde uno puede servir en el lado de hospitalidad. Mira, ¿pueden hacer una sonrisa todos? ¿Pueden decir hola todos? Entonces todos ustedes que hablaron, pueden unirse al equipo de hospitalidad. Pero miren, no es solo ahí en las puertas dando la bienvenida. Estar aquí adentro también. Y es más, yo diría, cada persona que está aquí, que es miembro de la iglesia, que ha dado su vida al Señor, debe de dar una bienvenida a una persona aquí adentro. No es de solo me voy con mis amigos y no le voy a hablar a aquellos porque no los conozco. No, ve a ellos, acércate, dale la bienvenida. Qué bueno que estás. Me da gusto que estés tú aquí. Todos tienen esa responsabilidad. Pero si quieren formar parte oficialmente, el grupo de hospitalidad necesita tu ayuda. También necesitamos su ayuda en el estacionamiento, dirigir a los autos para que encuentren un lugar para que se estacionen para cuando vienen al servicio. Necesitamos ayuda en el ministerio de música. ¿Sabes cantar? ¿Sabes tocar un instrumento? Bueno, vaya y hable con el pastor Iván y él puede decirle cómo pueden ayudarle a él. También necesitamos ayuda en el equipo de eventos. Así para cuando tenemos nuestros eventos e invitamos a personas de allá afuera para que vengan aquí y que escuchen el evangelio, podamos tener personas que estén también dirigiendo y ayudando y estar allí para las personas que vienen a visitar. También necesitamos ayuda en el área de los niños. Necesitamos ayuda. Ahora, hay un proceso para hacerlo, hay una inscripción que uno tiene que hacer y también les voy a pedir hacer verificación de antecedentes penales. Entonces, sí hay un proceso. Si usted está interesado, al final del servicio, acá en el rótulo que dice juntos es mejor, todos voltean para allá. Si usted está interesado, vaya allá, acérquese con las personas que están en esas mesas y ellos le pueden dar más información, los pueden ayudar a inscribirse para que nos ayuden. Ahora, yo sé que suele suceder que la inscripción es algo frustrante, yo lo sé. Pero en el proceso de hacer la inscripción, quiero que se recuerden esta frase. En la frustración de la inscripción, recuerda a Cristo. En la frustración de la inscripción, recuerda a Cristo. Yo sé que a veces es frustrante tener que llenar formularios electrónicos de mi información, mi nombre, mi contacto, mi dirección, lo que sea, y luego pasar por otro proceso. Yo lo sé. Pero en la frustración de inscripción, recuerda a Cristo. Es más, literalmente esta semana yo pasé por un momento frustrante en una inscripción. Mi hijo de 4 años empezó a jugar béisbol esta semana, el miércoles, y entonces lo llevamos a su primera práctica. Al final de la práctica, el entrenador nos llamó a todos los padres que para tener una reunión ahí mismo después de la práctica y nos dio todos los detalles de la temporada, pero también nos mencionó que él necesitaba ayuda. Quería 4 padres que pudieran ayudar como entrenadores asistentes. Entonces al final de la reunión yo me le acerqué a él y le dije, hey, yo quiero ayudar, yo quiero ser entrenador asistente. Entonces él me dijo, okay, vete al sitio del condado y vas a tener que buscar para inscribirte para ser un entrenador. Y te van a hacer también el verificación de antecedentes, todo eso. Okay. Llegamos a la casa, acostamos a los niños y era muy noche, pero dije, bueno, de una vez lo voy a hacer. Abrí mi computadora y empecé a buscar en el sitio. No lo encontré. Empecé a buscar en otro lado en el sitio y
Tampoco lo encontré. Creo que pasaron como unos 20 minutos hasta que al fin encontré el lugar donde pienso que es donde me tuve que inscribir, y en el formulario, y me llegó un correo diciendo que me estaba confirmando que lo hice, y dije, bueno, ¿y qué de lo de verificación de antecedentes? No me llegó nada de eso. Entonces había un contacto a quien tenía que escribir, y le escribí. Como ya era muy noche, el día siguiente, el jueves, me contestó el correo electrónico, y pasamos ahí hablando del tema un ratito. No sé si lo he hecho. Pero ojalá mañana lunes, si no me escribe, yo le voy a escribir. ¿Saben por qué? Porque yo quiero servir. Yo quiero estar ahí al lado de mi hijo de 4 años. Y también mi hijo de 6 años va a comenzar esta semana. Entonces yo voy a también ser asistente ahí con su equipo también. Porque yo quiero servir. En la frustración de inscripción, recuerda a Cristo. Necesitamos tu ayuda aquí adentro. Pero también recuerden a servir allá afuera. Voy a pedir que la banda pase. Ya vamos a concluir. El propósito de todo esto es para que podamos entender que glorificamos a Dios cuando amamos a Dios y amamos a otros, y amamos a Dios y amamos a otros cuando nosotros servimos. Cuando nosotros servimos. Y miren, hay un restaurante que yo pienso que nos da un buen ejemplo de cómo debemos de servir al Señor aquí como familia y también allá afuera en nuestra sociedad. Y me imagino que ya todos lo conocen. Es el Chick-fil-A. Chick-fil-A nos da un ejemplo muy bueno del servicio. Que uno va, no importando qué tan grande o qué tan pequeña es la orden, siempre recibimos nuestra comida con 2 cosas: con una sonrisa y con un placer. My pleasure, nos dicen al final. En la declaración de propósito de por qué existe este restaurante Chick-fil-A, dice: existimos para glorificar a Dios siendo un fiel administrador de todo lo que se nos confía. Tener una influencia positiva en todos los que entran en contacto con Chick-fil-A. Imagínense si cada uno de nosotros adoptábamos ese propósito de Chick-fil-A. Que yo pueda decir como miembro de la iglesia: yo existo para glorificar a Dios siendo un fiel administrador de todo de lo que se me confía. ¿Quieres ser un fiel administrador? Sirve. Usa ese don que Dios te ha dado. Sírvele a Él. Sirve a otros. Aquí en los años 2020 en Texas, así como a Keptus en Megiddo en el 3er siglo, y así como la hermana Telles en Las Cruces, Nuevo México en los 90s. Vamos a servir. Entonces quiero que hagan esta pregunta: ¿qué estoy haciendo para servirle a Dios sirviendo a otros? ¿Qué estoy haciendo para servirle a Dios sirviendo a otros? ¿Por qué no oran conmigo? Señor, te damos gracias porque tú nos has rescatado y tú nos has adoptado. Y ahora formamos parte de tu familia, de esta familia tan hermosa y extensa, que va más allá de la cultura, que va más allá de la historia. Señor, nosotros existimos para darte a ti la gloria, y queremos hacer esto amándote a ti y amando a otros. Señor, lo hacemos cuando nosotros te servimos y servimos a otros. Padre, yo te pido que tú nos ayudes, Señor, a implementar este 3er valor, Señor, del servicio. Señor, muéstranos a nosotros los dones que tú nos has dado. Ayúdanos a entender cuáles son esos dones. Y Señor, danos la valentía, danos las fuerzas, lo que necesitamos para implementarlo. Señor, tú nos los has dado
y pedimos que tu gracia nos ayude a ponerlo en práctica. Y Señor, pido que tengamos todo el cuidado de darte solo a ti y solo a ti la gloria que tú te mereces. En Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén.